del 2010, que es el Código Penal Militar. Vamos a ver ahora algunos de los delitos típicamente militares, los más comunes, los que más llevamos en nuestra empresa, derecho y propiedad, los que más tienen su génesis, los más sonados, o sea, los delitos típicamente militares más comunes y que la mayoría de la gente desconoce. Entonces, iniciamos con los delitos que atentan o van en contra de la disciplina. Tenemos la insubordinación. La insubordinación no es otra cosa que es el hecho que comete una persona cuando con actitudes violentas manifiesta su inconformidad, rechaza, impide que alguien cumpla una orden militar. Es decir, si les dan una orden legítima del servicio que ha sido emitida con todas las formalidades legales y esa persona rechaza, impide que otro las cumpla, incurre en prisión de 3 a 6 años. Ese es el delito de insubordinación. El delito de desobediencia es la persona que incumpla o modifique una orden que ya ha sido impartida por su respectivo superior. Todos conocemos que dentro de las instituciones castrenses y de la Policía Nacional, las órdenes se imparten, digamos, mediante una orden del día o mediante una orden semanal, mediante una orden de operaciones. Así se imparten las órdenes y del mismo modo las órdenes también se pueden impartir de manera verbal. Entonces, el que incumpla o modifique una orden legítima del servicio puede incurrir en prisión de 2 a 3 años. Les voy a poner un ejemplo en el punto de la desobediencia, y es que un soldado haya sido designado para cumplir con el centinela de la garita 1, y resulta que él ese día amanece perezoso y dice, no quiero ir a prestar, y no va a prestar, y resulta que él ya conocía, porque con la antelación ya le habían leído esa orden del día donde lo nombraban como centinela. Entonces, en ese momento, esa persona puede cometer ese delito de desobediencia y lo van a poder sancionar o va a resultar condenado con una prisión de 2 a 3 años. El ataque al inferior. El ataque al inferior lo comete la persona que en actos relacionados con el servicio ataque a un inferior en grado, en antigüedad o en categoría. Hay que tener en cuenta, y ustedes van a decir, bueno, pero pues eso pueden ser unas lesiones personales. La diferencia con las lesiones personales de este delito de ataque al inferior y el ataque al superior es que tiene que ser en actos relacionados con el servicio. Y los delitos nos los dicen de manera clara, que tiene que ser en actos relacionados con el servicio. Esa es la diferencia que existe entre estos delitos de ataque al inferior y ataque al superior con las lesiones personales, porque las lesiones personales ya no son en actos relacionados con el servicio. De los delitos contra el servicio. De los delitos contra el servicio tenemos inicialmente el abandono del comando. El abandono del comando es única y exclusivamente para el comandante general de las fuerzas militares, los comandantes de fuerzas, los jefes de Estado Mayor, el director general de la policía, los comandantes de las unidades tácticas de las distintas fuerzas militares, para los directores de las escuelas de formación, y nos dice que cuando ellos sin justa causa no ejerzan las funciones propias de su comando, jefatura o dirección por más de 24 horas consecutivas, pueden incurrir de 2 a 5 años de prisión. El abandono del puesto. Como les estaba diciendo anteriormente cuando les estábamos hablando de la desobediencia, en las fuerzas militares y en la policía los servicios se nombran mediante una orden, ya sea una orden del día, ya sea una orden semanal, ya sea una orden verbal. Entonces, cuando usted lo asigna en un puesto, ya sea
ya sea oficial de inspección, ya sea suboficial de administración, ya sea, bueno, los distintos servicios que hay dentro de la fuerza pública, y usted estando en ese servicio, abandone el puesto por cualquier tiempo, se duerma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, incurre en prisión de 1 a 3 años. Con los delitos típicamente militares vemos algo especial, y es que las condenas siempre son un poco altas, y mucha gente dirá, bueno, pero si no pasó nada, o sea, sí, yo estaba de servicio, yo estaba de inspección, el oficial de inspección es la persona encargada de la seguridad del cargo militar. Yo estaba de inspección y sí, yo me tomé una cerveza, sí me emborraché, pero no pasó nada. O que diga, no, es que yo salí de la unidad militar porque es que yo vivo por fuera. Entonces, yo salí a dormir y yo vivo por fuera y no pasó nada. No es el hecho de que pase o no pase nada. Es el hecho de que usted expone no solamente la vida suya, sino que expone la vida de las personas que puedan estar al interior de tanto militar, y usted abandona su puesto, y pues por ese hecho puede incurrir en prisión de 1 a 3 años. Ahora vamos a hablar del abandono del servicio. Este delito lo cometen oficiales, suboficiales, agentes, el personal de agentes o del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Únicamente los sujetos activos de esta conducta son esas personas. Y nos dice que cuando se abandone los deberes propios del cargo por más de 5 días consecutivos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que al 6º día ya podemos cometer este delito. O no nos presentemos al término de un permiso, de una licencia, de unas vacaciones, podemos incurrir en prisión de 1 a 3 años. El abandono de servicios de soldados profesionales es muy similar al abandono del servicio solito que cometen los oficiales, suboficiales, el personal de agente o del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, ¿sí? Con la diferencia que acá ya en el abandono del servicio de los soldados profesionales, el sujeto activo de la conducta pues es un soldado profesional. Y también tiene un plus y nos dice que cuando se abandonen los deberes propios del servicio en operaciones militares. Es decir, también es cuando se abandone por más de 5 días o cuando yo no me presente por más de 5 días al término de mi permiso, incurro en este delito de abandono del servicio de soldados profesionales, y también cuando abandono el servicio estando en operaciones militares. En ese momento también puedo cometer ese delito de abandono del servicio, con la diferencia de que si estoy en operaciones militares, la pena va a ser de 1 a 3 años. Y si estoy de vacaciones y decido no volver, la pena será de 1 a 2 años. La deserción. La deserción es muy similar al abandono del servicio y al abandono del servicio de soldados profesionales, pero con la diferencia de que la deserción la cometen las personas que están incorporados al servicio militar obligatorio. Y cuando se ausentan de su permiso o cuando no se presentan después de su turno de salida y cumplen más de 5 días de ausencia, pues estas personas pueden incurrir en este delito de deserción, que se sanciona de 8 a 2 años, de 8 meses a 2 años. Aquí es importante aclarar una situación, y es la siguiente. Muchas veces en el ejercicio de nuestra vida profesional, y tenemos casos en derecho y propiedad de esa forma, nos dicen, no, mire, lo que pasa es que yo presté mi servicio militar y pues yo no volví porque yo estaba aburrido y no volví. Pero como yo ya me dieron la baja, yo ya soy civil, en muchas ocasiones se piensa que por el hecho de ya no pertenecer a la fuerza pública, ya estas investigaciones se van a archivar. Y eso no es cierto. Esas investigaciones siguen, y usted por el hecho de ser civil no significa que la investigación se la vayan a archivar. La investigación va a seguir porque usted cometió ese delito
cuando se encontraba activo. Y por ese motivo es que la investigación va a seguir. Entonces siempre he recibido varias consultas donde dicen, no, pero pues es que sí, yo volví, pero yo ya soy civil y no dijeron nada, y pues imagínense, hace ya un año y ahora me llega una condena. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. El miembro de la fuerza pública que tenga una investigación, lo primero que tiene que hacer es buscar un abogado. En este caso, nuestra empresa tiene los profesionales idóneos para asumir la defensa en este tipo de delitos y en toda la defensa que usted requiera como servidor público y como miembro de la fuerza pública, estamos en toda la capacidad de asumir todas esas defensas para que usted no vaya a tener ese susto tiempo después. Que usted diga, no, yo ya salí, no pasó nada. No, estos delitos continúan porque no hay nada que diga que el hecho de que usted ya esté alta, que el hecho de que usted ya sea una persona civil, pues que lo exceptúe o limite a la justicia penal militar para investigar este tipo de delitos. Entonces, mucho ojo con esa excepción, que la cometen las personas que han prestado el servicio militar obligatorio. El delito del centinela. El centinela es un servicio que prestan los soldados. Centinela son las personas encargadas de custodiar o de vigilar ciertas partes de un batallón o de un cantón militar, como pueden ser los almacenes de intendencia, los almacenes de material de guerra, como pueden ser los armerillos donde ellos guardan sus municiones. Entonces ahí siempre va a haber un centinela, así como va a haber un centinela en todos los límites de los cantones militares. Entonces, este centinela cumple una misión muy específica, como lo es proteger un bien jurídico tutelado. El centinela protege, los que están en los bordes de las unidades militares, protegen la vida y la integridad del personal que está dentro de las bases militares. Y los que están en custodia o que están prestando el centinelato en los armerillos, en los almacenes de intendencia, pues van a estar custodiando esos bienes del Estado que poseen una connotación específica, pues que son armas de fuego y que sabemos que son como muy apetecidas. Entonces, por eso es tan importante esa misión que cumplen del centinela. Entonces, este delito del centinela lo comete quien se duerma, se embriague o se ponga bajo efectos de sustancias estupefacientes o falte a las consignas especiales que ha recibido o se separe de su puesto. Les voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo del día al día. A los centinelas siempre se les prohíbe o se les limita el uso del celular. Y eso es una consigna especial que siempre se estipula, pues porque si un centinela tiene un celular, digamos que puede descuidar su cargo, puede descuidar su función por escuchar música o por hacer ciertas actividades en su celular que lo desvían de su atención al delito, al servicio que está prestando. Entonces, en ese momento se faltan las consignas especiales que han recibido y pues por ese hecho puede incurrir en una prisión de 1 a 3 años. La omisión en el abastecimiento. El abastecimiento es el hecho de llevarle los víveres, la comida a las personas que están cumpliendo una operación militar específica. Los abastecimientos casi siempre se hacen los primeros días del mes, los primeros, y creo que para mediados del mes, cada 15 días aproximadamente, se estipulan que se tienen que hacer esos abastecimientos. ¿Ello para qué se hace? Pues para que las personas que se encuentren en el desarrollo de operaciones militares o en el cumplimiento de acciones policiales, pues tengan el medio de subsistencia y que puedan cumplir con la misión constitucional, porque nadie va a desarrollar una operación militar pues si no tiene comida. En muchos casos, y eso hace parte de la instrucción dentro de la fuerza, sí se puede prolongar un poco ese abastecimiento, pero ese abastecimiento se puede prolongar si está probado de que por circunstancias ajenas a la persona que esté encargado de ello,
se incumpla con el abastecimiento, ya sea porque las condiciones meteorológicas lo impiden o porque exista alguna situación ajena a la voluntad de la gente, pues se puede cumplir con este abastecimiento. Pero si bajo ninguna circunstancia existe algo externo que impida que se cumpla con este abastecimiento, la persona que está legalmente encargado para ello puede incurrir en una sanción de 1 a 5 años de prisión. Es muy importante esta omisión del abastecimiento. Y si se prueba al transcurso del proceso que se realizó con culpa, es decir, que él no tuvo la voluntad, no dirigió todo su arsenal para cometer este delito, pues la pena se puede disminuir hasta la mitad. Delitos contra los intereses de la fuerza pública. Aquí tenemos un delito muy especial que es la inutilización voluntaria. La inutilización voluntaria la cometen los miembros de la fuerza pública que se lesionen o se inutilicen con el propósito de dos cosas, con el propósito de eludir el cumplimiento de sus deberes o de las órdenes militares o policiales que se les estipulen, o para obtener una prestación social. Todos sabemos que cuando un miembro de la fuerza pública se lesiona, hacen algo que se llama un informativo administrativo, que ese informativo administrativo lo que busca es que se cite una junta médica, pues que se pueda indemnizar por esos perjuicios que se causan mientras se encuentren en servicio. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando se prueba que yo me autolesioné o que yo utilicé mi cuerpo con el propósito de eludir una obligación que tengo o con el propósito de obtener provecho o de obtener un reconocimiento de una prestación social, pues en ese momento me pueden investigar por este delito de inutilización voluntaria, que la sanción va a ser de 1 a 2 años. Es muy importante este delito de inutilización voluntaria y yo creo que la gente dice, no, no va a haber alguien que se lesione. Y créanme que he conocido casos donde sí, he conocido casos donde sí se lesionan, donde se disparan a los pies única y exclusivamente con el ánimo de eludir o con el ánimo de no cumplir una orden de operaciones. Delitos contra la seguridad de la fuerza pública. Aquí tenemos el ataque al centinela. Ya en este diálogo les comenté qué era un centinela, cuál era la función de centinela. Entonces, la persona que ataque a este centinela, que esa violencia en contra de él, por esta sola conducta, incurre en prisión de 2 a 5 años. Pero recordemos que no son personas civiles, ¿no? Porque yo ya les dije que la justicia penal militar no juzga civiles, ¿sí? Eso puede ser ya una violencia contra el servidor público si quien lo comete es un civil, pero en este caso el ataque al centinela es cuando otro miembro de la fuerza pública ataca a quien esté prestando ese centinelato. La revelación de secretos. Hay muchos documentos, hay mucha información que por la ley de inteligencia tienen el carácter de secreto, de ultra secreto. Eso está estipulado en la ley de inteligencia y quien revele esos secretos que ha conocido en razón a su cargo puede incurrir en una prisión de 5 a 8 años. Entonces es muy importante que las personas que por su cargo conozcan o les concierne ese tipo de documentos, pues sepan, y ellos lo saben, lo tienen muy claro, que no pueden revelar ese secreto, porque pueden incurrir en este delito de revelación de secretos. La fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Es un delito muy sencillo, pues sencillo para entender, creo que con el nombre ya lo dice todo. Quien fabrique, posea, venda, conserve, almacene, trafique, cualquier verbo rector de este delito, pues incurre en una sanción que puede ser de 3 a 5 años. Si lo que se está traficando o lo que se está vendiendo o lo que se está almacenando
son municiones o explosivos de uso privativo de la fuerza pública, esta pena será de 5 a 10 años, o sea, aumenta. Ahora vemos los delitos contra el honor. Tenemos la cobardía en el ejercicio del mando y la cobardía por omisión. La cobardía normalita la encontramos en el artículo 117 y nos dice que la persona que esté en zonas donde se estén cumpliendo operaciones militares o donde haya presencia del enemigo, de delincuentes, y huya o por cualquier medio eluda la responsabilidad que le toca en ese momento, por ese hecho va a incurrir en prisión de 3 a 6 años. La cobardía en el ejercicio del mando va atribuida ya es a las personas que ejercen mando sobre la tropa. Y es cuando se rinde a la tropa ante el enemigo o cuando se cede ante el enemigo, ante los rebeldes, se cede sin agotar los medios de defensa, pues se puede incurrir en una prisión de 5 a 20 años. La cobardía por omisión la cometen las personas que deban o deben acudir al lugar donde hay una acción armada, o sea, al lugar donde hay un combate, y que de pronto, debiendo hacerlo, no lo hagan o no permanezcan en el sitio donde se les ha ordenado. En ese momento pueden incurrir en una condena de 5 a 10 años. Delitos contra la administración pública. Tenemos el peculado sobre bienes de dotación. Los bienes de dotación, ¿cuáles son? Son bienes del Estado que les asignan a los miembros de la fuerza pública para cumplir con su misión constitucional. Estos bienes de dotación pueden ser los uniformes, las armas, las misiones que les asignen, y este delito se comete bastante, este peculado sobre bienes de dotación, sobre todo en el momento de la deserción, de cuando una persona que está cumpliendo su servicio militar obligatorio decide irse. En muchas ocasiones ellos se van de las unidades militares o policiales y se llevan consigo los camuflados, creyendo pues que esta prenda les pertenece por el hecho de haberla utilizado durante cierto tiempo, y la realidad es que no. En ese momento, cuando uno toma un bien que le ha sido asignado para cumplir su servicio, en ese momento se comete ese delito de peculado sobre bienes de dotación, y por ese hecho se puede incurrir en una prisión de 2 a 5 años. Si el valor de lo que uno se apropia o de lo que se apropian supera los 10 salarios mínimos, la pena, entre 10 y 20 salarios mínimos, la pena va de 5 a 8 años. Y si es mayor de 20 salarios mínimos, la pena será de 10 años, de 6 a 10 años de prisión. Ustedes dirán, bueno, pero pues, ¿qué puede costar tanto? Las armas que utilizan los miembros de la fuerza pública pues, son costosas. Y sí he visto casos en donde se llevan fusiles o se llevan armamentos, se llevan munición, pero pues en ese momento ya se incurre en este delito de peculado sobre bienes de dotación. El tráfico de influencias para obtener ascensos, distinciones, traslados o comisiones. Lo comete la persona que, invocando influencias reales o simuladas, reciba o dé un dinero o dádiva para obtener un ascenso, una distinción, un traslado, una comisión. Incurre en este delito y va a tener una pena de 1 a 4 años de prisión. El abuso de autoridad especial. Este delito de abuso de autoridad especial nos dice que la persona que mediante armas o empleando violencia en contra de las personas, en contra de una casa, en contra de un bien, cometa un acto arbitrario, un acto injusto, por este solo hecho puede incurrir en una prisión de 1 a 3 años.
pero hay que hacer algo específico, y es que este abuso de autoridad sea cuando no se cometa o cuando no se prevea un delito, puede ser unas lesiones personales, un homicidio, ahí se presenta un abuso de autoridad especial. Bueno, muchos de estos delitos que vimos, de los delitos típicamente militares, se rigen por el procedimiento especial que estipula la ley 522 del 99. Y aquí es algo muy importante que nosotros como abogados tengamos presente, y también las personas tengan presentes, que la ley 1765 del 2015, en su artículo 97, contempló que para los delitos que se rigen por el procedimiento especial y en diligencia de indagatoria, la indagatoria es la diligencia mediante la cual el funcionario de instrucción vincula la investigación a un procesado, y en esa audiencia, en esa indagatoria, en esa diligencia indagatoria, se acepten los cargos, se puede tener una rebaja hasta el 50% de la pena a imponerse, ¿sí? Esto es muy importante porque pues, en justicia penal militar, a diferencia de lo que creen muchas personas, no existen como tal prerrogativas o no existen beneficios para los miembros de la fuerza pública, los jueces militares, y creo que los abogados que litigamos en este campo nos damos cuenta que los jueces militares son muy estrictos con sus funciones, y pues es importante que tengamos esto no como algo que se diga, no, es que tienen que aceptar cargos, no, sino que lo analicemos como una posibilidad, le informemos a nuestros clientes esa posibilidad que existe, pues, de una aceptación de cargos cuando se está dentro de un delito que se rija por el procedimiento especial, ¿sí? Igual esta aceptación de cargos, ¿qué implica? Implica, bueno, en indagatoria se aceptan los cargos, luego se suscribe un acta de aceptación de cargos y nos quitamos o nos pagamos la parte de la calificación, de la parte de la Fiscalía Penal Militar, y vamos directamente a un de conocimiento. Entonces, es muy importante esta aceptación de cargos, pues que la tengamos en cuenta en nuestro ejercicio profesional para los delitos que se rigen única y exclusivamente por el procedimiento especial. Esto ha sido todo por hoy. Este es el diálogo que les traigo para el día de hoy. Quedo atenta a todos los comentarios, a todas las preguntas, las inquietudes que tengan. Bueno, doctora, muchas gracias. Creo que quedamos más que enterados, más que capacitados. Voy a verificar, doctora. A ver, dame un minutico, doctora. Y miramos por este lado. Bueno, solo agradecimientos, buenos días, agradecimientos, doctora. Vea, muy buena la capacitación, excelente capacitación. Eso es lo que nos gusta de las personas que se unen a nuestras capacitaciones en Derecho y Propiedad. Doctora, teniendo en cuenta, pues, digamos, de que la claridad del tema, y si tenemos alguna situación especial, a las personas que están unidas, no duden en buscarnos, busquen a Derecho y Propiedad. Tenemos abogados especializados como la doctora María Paula, que pueden tratar esos temas con ustedes. Si tienen alguna consulta jurídica, no duden tampoco en llamar al 320-233-0619 o al 314-475-1002. Búsquenos por la página Servicio al Cliente @ Derecho y Propiedad, o búsquenos inclusive por nuestra página www.derechopropiedad.com. Estamos para servirle a todas las personas del territorio nacional, porque tenemos servicio en las principales ciudades del país, en todas las áreas del derecho, y queremos también ver a la doctora, excelente, buena exposición, felicitaciones, doctora María Paula, tiene un buen manejo del tema, muy inteligente, felicitaciones, doña Fanny, muy agradecido por su comentario, créame que eso nos da
pie para seguir mejorando en nuestras capacitaciones. Doctora María Paula, nuevamente felicitaciones, Dios la bendiga. Muchas gracias por la capacitación. De verdad que quedamos muy bien enterados de lo que es el manejo de los delitos en la justicia penal militar. Muchísimas gracias, capitán. Como siempre, para mí es un honor estar en estos diálogos jurídicos que trae nuestra empresa y quedo atenta a cualquier consulta, cualquier situación que tengan respecto, pues estaré siempre atenta a ello. Bueno, aquí Diego Fernando está al aire, por favor, puede prender si quiere el micrófono y hacer la pregunta. Bueno, Diego Fernando dice, quisiera más ampliación del tema del uso del celular de los auxiliares de policía en servicio. Ah, no tiene micrófono. Perfecto, Diego. Yo aquí le hago la pregunta. Entonces, claro que sí, Diego Fernando. Bueno, en ese punto es importante, ese punto lo hablábamos en el tema del delito del centinela, ¿sí? Del delito del centinela. Recordemos que el centinela es la persona que se le asigna el cumplimiento de la seguridad o de la garantía que tienen sobre ciertos bienes o sobre las unidades o las instalaciones militares o de policía. Y yo les toqué el tema del celular como un ejemplo al decir que los centinelas pueden llegar a faltar a las consignas especiales que se hayan recibido, ¿sí? En el momento de los relevos, se les informa cuáles son las consignas especiales, se les informa que tienen que estar muy atentos, que no pueden utilizar el celular. Entonces, y también en las órdenes del día se hace. Entonces, en ese momento, cuando se falta esas consignas especiales que se recibe, en ese momento se puede cometer el delito del centinela, ¿sí? Es en el punto que yo hablé del tema del uso del celular cuando se presta ese servicio o cuando se está cumpliendo esa función del centinela. Usted me pregunta que hasta qué punto se puede judicializar o de qué manera se realizaría. Pues, ¿hasta qué punto se puede judicializar ese delito del centinela? Pues, como les manifesté, son delitos típicamente militares que se cometen estando en servicio activo y cuando usted tiene relación con el mismo, la justicia penal militar es la encargada de investigar y se puede obtener una prisión de 1 a 3 años. Pero cuando se esté faltando a las consignas especiales que se reciben para ese servicio. perfecto, doctora, muchas gracias. Agradecemos también a don Javier Cano por su comentario en Face. Excelente tema y buen abordaje. Muchas gracias, don Javier, por su comentario también. Bueno, don Diego Fernando, ¿sería una captura en flagrancia cuando se observa el centinela haciendo uso de teléfonos en servicio? Bueno, en cuanto a este punto, pues generalmente las personas encargadas de pasar servicios, pues toman sus fotografías y lo pueden capturar en flagrancia, lo pueden poner a disposición pues del juez penal militar y pues el juez penal militar ya le recibirá la indagatoria y pues ya comprobará si hay o no la flagrancia, pero es importante estipular que esto es siempre y cuando se estipule que ese uso del celular es una consigna especial, que el uso del celular está prohibido en ese momento que se presta el delito del centinela. Perfecto, doctora. Muchas gracias también por esa observación. Damos también a entender de que los miembros de la fuerza pública también los cobija la Constitución Nacional con su debido proceso. Entonces, también tienen la presunción de inocencia. Ellos también se les respeta su investigación integral y por lo tanto, pues lógico lo que dice la doctora, si simplemente se pasa el informe con las pruebas, la parte probatoria, el juez penal militar las analizará
y de eso depende también si dictan medidas de aseguramiento o no dictan medidas de aseguramiento, si vale, si cometió el delito o no cometió el delito. Entonces, le dejamos también la anotación, dice, se dejan las consignas permanentes en la minuta de servicio. Claro, todas las consignas que se dejan en la minuta de servicio son las prohibiciones y todo lo que cumple un centinela, ¿no? O inclusive, no hablamos solo de los auxiliares de policía, sino de la fuerza pública en general, en la parte profesional. Y las consignas que se dejan y las prohibiciones que se dejan es la manera de decirle qué no se debe hacer en el servicio. Entonces, si se incumple esas consignas, podría estar, doctora María Paula, si de pronto estoy equivocado, me ayuda, me colabora, podría estar también cometiendo un delito de desobediencia, porque incumple las órdenes o cambia las órdenes relativas al servicio. Entonces, podría estar también complicándose no solo por un delito de centinela, sino también con un concurso ahí de un delito de desobediencia. ¿Sería así, doctora María Paula? Claro que sí, sí, capitán, lo que usted dice, que no se podría incurrir en un delito de desobediencia, porque recuerden que hay una frase que dice que la orden se cumple o la milicia se acaba. Entonces, pues en este caso es importante pues que todos sepamos y que tengamos ese conocimiento de que en estas instituciones las órdenes no son dadas porque sí, porque las órdenes obedecen a un estudio que se ha hecho, las órdenes siempre tienen que obedecer a un estudio, las órdenes son órdenes claras, son órdenes lógicas que se dan y que por lo tanto se tienen que cumplir. Entonces, en este caso también se podría incurrir en un delito de desobediencia, teniendo en cuenta que pues se incumplen esas consignas permanentes que se pueden encontrar en una minuta de servicio, que se pueden encontrar en una orden del día, que se pueden encontrar en un sumario de órdenes permanentes o que también se pueden dar de manera verbal. Correcto, doctor. Entonces, Diego Fernando, también, muy importante, se puede esa acción desprender más de un delito, es correcto. Entonces, para las personas que el día de hoy participaron en nuestro diálogo jurídico con Derecho y Propiedad, le damos nuestros más sinceros agradecimientos, todas las personas a nivel nacional que están conectados con nosotros por medio de Google Meet o por el Face, le damos nuestros agradecimientos también y por sus comentarios. Queremos de que sigan participando con nosotros en los diálogos jurídicos. Mañana los esperamos en un nuevo diálogo muy importante también y que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Doctora María Paula, nuevamente la felicito y muchas gracias. Esperamos contar con usted nuevamente en una nueva capacitación. Claro que sí, capitán, estaré muy atenta a ello. Estaré muy atenta para acompañarlos en otra oportunidad. Gracias, doctora. Muy gentil a todos ustedes los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense y cuiden las personas que están en casa. Dios los bendiga y un feliz día para todos.